Bueno, convocábamos acá, hablando de autoconvocados, lo llamábamos por todo este conflicto que lleva más de un mes en la provincia y que tiene que ver con un amplio sector de docentes, porque realmente es un amplio sector, está representado por muchísimos y muchos docentes que también vienen desde el interior y se suman inclusive en distintos departamentos. Estos reclamos no han logrado tener efectividad dentro de este gobierno. El gobierno, de alguna manera, argumenta que no son un gremio legal, que ya hay gremios legales con los cuales ellos deberían hablar de manera interna, hacer reuniones y asambleas y verse representados en estos gremios. No es lo que sucede con los docentes, a pesar de que en Salta y a nivel nacional hay como 7 gremios, inclusive más en algunos sectores, ¿no? Tenemos desde la ADP hasta el AMET, por ejemplo, ¿no? De la enseñanza técnica. A su entender, ¿qué es lo que sucede? ¿Los autoconvocados tienen derecho a ser solamente autoconvocados o tienen que tener como referencia los gremios legales? Esta es la primera pregunta como del secundario, ¿no? Como para empezar a ahondar en el tema. Bueno, la respuesta es profunda, digamos, es decir, la pregunta es profunda porque tal vez es la raíz del problema, ¿no? Tal vez. Porque hay que entender que nosotros tenemos un modelo sindical que data de hace 70 años, ¿sí? Un modelo que ha sido cuestionado incluso desde acá de Salta. Hay 2 fallos importantes en ese tema, uno es AT2 y el otro el reciente caso Ademus. ¿Sí? Son 2 fallos de la Corte Suprema sobre libertad sindical que surgieron precisamente de Salta. Históricamente el modelo sindical nuestro es un modelo cerrado, un modelo de personería gremial, que esto significa que aquel sindicato que tiene la personería gremial es el que ejerce todos los derechos sindicales, ¿sí? Esta concepción legal, que no es la constitucional, sino que es legal, es decir, de normas infraconstitucionales, empezó a ser desmembrado por la Corte Suprema desde el año 2004, ¿sí? Y ahora últimamente tuvo un retroceso con la Corte a partir del año 2015, donde empezó a haber un retroceso, es decir, una restricción de derechos en este reconocimiento que había hecho la Corte del principio de libertad sindical, ¿sí? Principio de libertad sindical que también data ya desde hace 60, 70 años, que viene siendo protegido y garantizado y legislado por la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Esta idea, este principio, que también es un derecho constitucional, está en el artículo 14 bis y en sendos tratados de derechos humanos también está contemplado el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, es decir, son derechos que están incluso por arriba de la Constitución. Pero el propio artículo 14 bis es bastante completo en el tema y contempla que las organizaciones sindicales están sujetas solamente a una inscripción en un registro especial, ¿sí? Esa sería la única condición constitucional para que se reconozca un sindicato, ¿sí? Claro. No habla de personería gremial o inscripción gremial, no hace ningún tipo de diferencia. Habla de la inscripción en un registro especial. Ahora bien, desde el año 87, Argentina adhirió al convenio 151 de la OIT. El convenio 151 de la OIT es un convenio específico para agentes de la administración pública o empleados públicos, en el cual se les garantiza el derecho a la sindicalización, ¿sí? Y en ese convenio habla de organización de empleos públicos y dice que el propio convenio dice que es un concepto amplio, que se refiere a cualquier tipo de organización, con lo cual se podría colegir que los autoconvocados son una organización, de hecho lo son, porque ellos convienen en ir a la plaza, en ir a UNOR, en desplegar, digamos, toda su agenda sindical.
En ese entendimiento estarían comprendidos dentro del convenio 151, con lo cual tendrían una legalidad, ¿sí? Es decir, un instrumento legal los estaría contemplando, y encima es un instrumento legal que tiene rango superior a las leyes porque es un tratado internacional. Ajá. Y, En ese sentido, la legalidad la tendrían. La legitimidad, bueno, la legitimidad está dada por el acatamiento al paro, claro, y la cantidad de docentes que adhieran a esta medida. Ahí está dada la legitimidad, ¿sí? claro. El concepto que siempre se habla de la personería gremial es un concepto que iba de la mano desde el marco teórico de la mayor representatividad. Es decir, aquel que tenga más afiliados es el que representa el total del gremio que se pretende representar, ¿sí? Es decir, el que más tiene afiliados es el que tiene la personería gremial. Esto es un concepto teórico, obviamente. Es tan teórico que desde el minuto 1 del modelo sindical existieron 2 sindicatos con personería gremial. O sea, una cuestión ilegal. Estamos hablando de UPCN y ATE. Son 2 sindicatos que coexistieron con personería gremial desde el año 45, ¿sí? Entonces, perdón, del año 43, antes incluso, hasta ahora. Entonces, si el modelo sindical, si la ley 23.551, todas las leyes que vinieron antes contemplaban ese sistema, entonces históricamente vivimos en una esquizofrenia de modelo, ¿no? Porque a nivel privado teníamos sí el sistema de personal gremial, pero a nivel público no. O sea, a nivel público siempre existió más de un gremio, de un sindicato, incluso con personería gremial. Esta situación fue reconocida primero por la ley de negociación colectiva del sector público nacional, donde ahí sí contempla la posibilidad de que haya más de un sindicato con personería gremial, los reconoce, establece cómo se harán las paritarias, que son proporcionales a la cantidad de afiliados, y después la resolución 277, no recuerdo, 218, no recuerdo el número, del año 2003, donde reconoce la pluralidad sindical en el ámbito público. Entonces, y esto se reconoce por una realidad sociológica. ¿Cuál es la realidad sociológica? Que los empleos públicos, en muchas ocasiones, digamos, se vuelcan para uno u otro sector político, es decir, está metida la política partidaria, ¿sí? Totalmente. Entonces, para evitar digamos, cooptaciones de sindicatos peronistas, sindicatos radicales, sindicatos de distintos partidos, dijeron, bueno, listo, se reconoce la pluralidad sindical, ¿sí? Clarísimo. Entonces, esa es la situación. Entonces, la respuesta sería, los autoconvocados tienen todo el derecho del mundo, no solo de reclamar sus derechos, sino que el gobierno, creo yo, a mi entender, por lo que te acabo de decir, tiene la obligación de recibirlos. O sea que sería innecesario todo lo que está sucediendo, digamos, todo este desgaste de todo tipo, ¿no? Porque salir a la calle, hacer una huelga, tienen costos irreparables para todas las partes. Para acá toda la sociedad. No es un solo sector el que pierde, son todos. Es decir, va desde los niños que pierden días de clases hasta los propios docentes que tienen que poner el cuerpo y el sueldo porque les quieren descontar, y hasta el propio gobierno pierde y mucho porque se está desgastando, digamos, exactamente, porque total. Una de las funciones del Estado y específicamente de los ministerios es precisamente resolver problemas y ser canales de diálogo. Yo no digo que todos los reclamos sean legítimos, pero eso hay que hablarlo, se tiene que poner en la mesa. El diálogo social es la esencia de la paz social. Si no hay diálogo, no va a haber paz social, que es la función de los sindicatos, ¿no? Esteban, yo lo interrumpo acá un minutito porque en base a todo lo que está diciendo, con lo cual concuerdo, le quería preguntar, entonces esto parece ser una puja de poder, digamos, una puja de poder entre el gobierno y entre este sector que, entre comillas,
no está sindicalizado, por lo menos legalmente, con una elección y etcétera, de la manera burocrática como se conoce el armado de un sindicato, por medio de una elección y etcétera, ¿no? Esto es una puja de poder, en definitiva, de poder haber entre este sector de que está reclamando algo y que no está reconocido como un sindicato y el gobierno. A ver, bueno, ¿quién tiene más fuerza y poder en este punto? Porque, o puede haber otra lectura. No, no, la lectura para mí no pasa, obviamente siempre es una lucha de poder, o sea, Claro. todos sabemos que la política nos transversaliza en todos los ámbitos de nuestra vida, también de que esto no es política partidaria, ¿sí? Es una lucha de poder, obviamente, porque el sector trabajador quiere cobrar un sueldo justo. Bueno, ahí tendremos que ponernos de acuerdo en qué es justo, es decir, Claro. que alcance a la canasta básica, que alcance a un nivel de vida estándar, quién pone ese nivel de vida, es decir, es una discusión de fondo, pero sí, es una lucha de poder, de hecho, todas las conquistas laborales vinieron de la calle, es decir, nunca Sí, sí. una legislatura vino y dijo, sí, les reconozco este derecho, las vacaciones, porque me levanté buenito. No, no. La historia sindical, la historia laboral, sobre todo la laboral, viene de lucha y de muerte y de sangre derramada. Esto es así. Pasó digamos, de la criminalización en el siglo XIX, de la mano de los anarquistas, hasta bueno, justamente convertirnos digamos, en un derecho de rango supraconstitucional, porque los gobiernos totalitarios también de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo, se encargaron también de barrer con los modelos sindicales, ¿no? Entonces, aprendemos de nuestros errores y consagramos el derecho a la sindicalización, que no es otra cosa que, a ver, son reglas de juego para esto, para la lucha del poder que vos decís. Eso es legítima la lucha del poder, pero nos tenemos que poner de acuerdo en las reglas. Aquí sí también hay que ser honesto, digamos, nobleza obliga, y decir también que los autoconvocados deberían tener una mejor organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el gobierno los convoca al diálogo, bueno, quiero saber cómo van a hacer ellos para elegir a sus representantes, que es un tema no menor. Es lo que vos dijiste al principio, acá hay representantes de toda la provincia, y bueno, ellos mismos deberán darse una discusión interna para ver cómo es esa representación, es decir, si se hace por escuela, si se hace por departamento, si se hace por ciudad, bueno, eso tendrán que hacerlo ellos y ellos mismos definir a sus representantes y después bancarlos, ¿no? Porque a veces la mesa de diálogo es dura, es decir, hay que ceder en algunas cosas para ganar otras y es el arte de la negociación. Y por supuesto que no todos van a estar contentos, ¿no? O sea, tampoco se puede pretender una democracia directa como la griega, donde toda la asamblea hable, porque es impracticable. Ya se intentó, no recuerdo si fue el anteaño pasado, cuando estaba Urtubey, creo, y vino ese problema, de que había que elegir a los delegados que iban a ir al Granbur. Entonces, yo creo que también los autoconvocados deben avanzar en el sentido de también darse una organización. Está bien que sea totalmente libre, democrático, pero no se pueden ir a sentar todos a la mesa. Es una realidad y precisamente esa parte sí la tienen que resolver para que los representantes 1 o 20 estén elegidos, tengan la legitimidad, digamos, de toda esta movida, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Esteban, Darío Yáñez, periodista, tiene alguna consulta para hacerte. Darío. Sí, sí. Buenas tardes, doctor Cabrini. Darío Yáñez le habla. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo le va? Bien. Esto último que ha dicho, tengo que, contradecirlo, porque en términos periodísticos me estoy refiriendo, y por el relevamiento que yo hice precisamente entre los autos convocados y a partir con el conocimiento por lectura del marco legislativo, del legal que usted mencionó, que ratifico, y también por haber organizado yo un gremio de periodistas hace 12 años, y en donde, en definitiva, primero, con respecto al tema de la organización de los autos convocados,
están mucho más organizados de lo que la mayoría cree. Muchísimo más organizados. De lo contrario, no estarían tan sincronizados para los movimientos que hacen. Bueno, pero eso es una parte. Pero existe esa organización. Luego, como usted mismo lo ha dicho, la libertad sindical consagrada desde la fundación del peronismo, la Constitución Nacional, convenios internacionales, ley 23.551, todo ese marco, usted pues, en gran parte lo señaló. Pero hay un punto que es político y es indudable. Y es y define todo. Hay una frase, se la atribuyen a Perón. En política, un pelo hace sombra. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Y fíjese que hasta lo mencionó un funcionario del gobierno provincial. Gobierno provincial que supuestamente es peronista. Y el peronismo surge de los trabajadores, no hay otra. No surge de ideas de Grecia, surge de los trabajadores peronistas. Entonces, la práctica que hizo el gobierno y que practica el ministro de Economía Dibachur, el ministro de Educación Matías Canepa, es concretamente el ninguneo. El ninguneo es política. Vos no existís, vos no sos. Y se ha llegado a esta situación. Porque, reitero, en política un pelo hace sombra. Dicen que lo dijo Perón. Porque con la idea de que, no, los autocompactos son troscos, entonces ya está, los matemos, entonces no sirven. O sea, es un concepto, una filosofía política absurda. Sí, a ver, no, yo considero que no son trotskistas para nada los autoconvocados. No dije que usted lo diga, ¿no? Digo que el gobierno considera, porque lo escuché, son troscos. No, por eso, yo no lo escuché, pero no lo son. No lo son en el sentido justamente que ellos quieren una solución concreta a sus reclamos. Y que por otro lado son reclamos legítimos. Hoy yo creo que no está en tela de juicios, digamos, la inflación galopante que hay. Nosotros los trabajadores apenas llegamos a fin de mes, es decir, está fuera de discusión la legitimidad del reclamo. Sí, el ninguneo, yo no sé si atribuirlo a un tema político, sinceramente te digo, ¿no? Porque no sé si hay algún partido... La reunión de la paritaria de las 17 horas de hoy, ajá, dentro de una hora de 63 minutos, comienza una reunión donde no están convocados y son mayoría. Están en toda la provincia, en todas las calles, y en la reunión de las paritarias, donde están los gremios, que el gobierno, el Ministerio de Trabajo, que depende del gobierno, y lo digo porque yo formé un gremio de prensa. Sí. Si el gobierno, el Ministerio de Trabajo de la provincia no te reconoce, sonaste. No, el reconocimiento viene de Nación, del Ministerio de Trabajo. Pero el trámite se hace presentándolo también en la oficina provincial. Y acá viene la pregunta. ¿A usted no le llama la atención? Supongamos que está bien. El Gran Bur, el Poder Ejecutivo no quiere prestarle atención, los ningunea. Supongamos, admitamos eso. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con otras autoridades? ¿No puede intervenir algún juez de oficio? ¿O no se puede presentar un recurso de amparo? Sí, precisamente ante esta ausencia. O sea, sí, por supuesto, judicializar esto que está sucediendo. Porque en la política, cuando no se llega a buenas conclusiones, se llega a conflictos, enfrentamientos. En última instancia se llega a la guerra. La guerra es ni más ni menos que política de otros modos. Bueno, hoy en día hay un enfrentamiento que ayer a la noche, y yo fui testigo, hubo un tiro al aire. Sí. No, yo les comento. A ver, yo estuve en la noche de las tizas, en 2005. Yo cuando estaba en el gremio, yo era asesor de ATI en ese momento, nos llamaron de urgencia, la compañera Portal, la Gigi Portal, me acuerdo, estaban ahí, nos estaban diciendo, miren, nos están levantando, entonces vengan. Y bueno, fuimos con Guardi, no sé si se acuerdan del profesor Guardi, con otro compañero ya fallecido, Luis Gil, estuvimos en la plaza, yo recuerdo, fue tremendo,
porque se vio de todo, se vio de todo. Eso es lo que no queremos llegar, digamos, ¿no? Eso es lo que no se tiene que repetir. Un juez de oficio no puede actuar porque no estamos en presencia de un delito, pero sí los autoconvocados. Ayer intervino el fiscal penal número 1. Sí, pero por el tuvo que llegar. Sí. El único del gobierno que llegó, que no es del gobierno, pero depende del Ministerio de Seguridad, fue el jefe de policía. Llegó Ibarra, y que fue el que calmó, o sea, se puede decir que el jefe de policía evitó que la cosa pase a mayores, porque la policía estaba muy caliente, pero sobre todo porque eran mayoría las docentes y los docentes, se iban a las manos. Yo no estoy exagerando. Estoy hablando en términos periodísticos, ¿no? Usted me totalmente. Yo estaba en la otra cuadra y vi otra cosa. A ver, acá hay un componente que caracteriza al derecho colectivo, digamos, del derecho individual, del trabajo, qué sé yo. Acá hay un elemento que es el elemento real, el elemento calle. Es decir, en la jerga se suele decir que aunque un paro se declare ilegal y yo tengo la calle llena, ese paro es legítimo, ¿sí? Claro. Y lo que manda es la legitimidad. El problema es cuando la otra parte no lo quiere reconocer. Ese es el problema. El ninguneo, exactamente. Y eso es un error garrafal, porque ¿qué sucede? Se desborda, el conflicto se desborda, se sale de las leyes, justamente de los códigos de ese tipo de cuestiones gremiales, ¿sí? Y ahí es donde entra a jugar la policía, y por supuesto, si viene la policía va a haber roces, va a haber conflicto, va a haber tiros. El problema es que la sangre siempre la ponen los trabajadores. Ahora, la pregunta de si sería conveniente, por supuesto que sería conveniente y sería saludable que venga un juez, o sea, al cual se le presente la situación, el amparo, y se le explique lo que yo le acabo de decir, que ellos son una organización que encuentran su legalidad en el convenio 151 y el gobierno está obligado a escucharlo, porque ese es el otro tema. Ellos sí están obligados a escucharlo. No depende de la voluntariedad de que yo diga, no, ustedes no son un gremio legalmente formado, entonces no los escucho. Sinceramente, te lo digo sinceramente, no es resorte de una de las partes. Acá, como recién les expliqué, en eso coincido totalmente. 150, por eso, el convenio 151 le da la legalidad, está por arriba de las leyes, es decir, esto está arriba de la 23.551. Exactamente. Entonces, invocando ese tratado internacional, yo le digo, señor juez, este tratado a mí me da la legalidad, la legitimidad la tengo, le presento una foto, un video, para que vea la movida, y le diga... Entonces lo que hace falta es que usted represente al gobierno, porque hasta el momento parece que a nadie se le ocurrió. Por eso, obliga al gobierno a sentarse a dialogar, ¿sí? Claro. Es que no quiere. No quiere dialogar. No, está bien, estamos hablando de la hipótesis que vos planteabas. No existe nadie, como usted lo está diciendo, si usted sería el representante legal de los autoconvocados, pero lo aplaudo, pero usted no lo es. Bueno, no soy el abogado. Yo le doy mi opinión, obviamente. Me parece fantástica. Si fuera el autoconvocado, ya estaría presentado un amparo. Claro. Ya estaría presentado. Todo este conflicto está huérfano precisamente de legalidad, legitimidad, hasta está huérfano de política, porque se está haciendo todo lo que es políticamente incorrecto, todo lo que no sirve, todo lo que es malo y todo lo que pudre todo. Porque pudre a todos. Encima está creciendo el conflicto, ese es el tema. Lógico. Y está creciendo en violencia, que es lo peligroso. Exacto. Pero bueno, ¿qué pasa? A la noche. Exacto. Si esto sale. Exacto. Por eso lo convocábamos, Esteban, justamente lo convocábamos para ver ese aspecto legal que en definitiva la gente, el ciudadano, el que escucha a la patriada, por ahí desconoce, ¿no? O sea, no está al tanto de todos estos elementos y herramientas legales y herramientas constitucionales que realmente son tan importantes. En definitiva, nosotros tres podemos sacar muchas conclusiones y tener muchas visiones, pero yo creo que en algún momento, iba a ser esta semana, el gobierno de la provincia se va a tener que sentar y dialogar
con los autos convocados, justamente, y no quiere que esto pase a mayores. Yo creo que ya hay indicios, pequeños indicios, porque creo que es una puja de poder, lamentablemente, una puja de quién es el más fuerte, de no dar el brazo a torcer. Pero creo que va a pasar por ese camino. Volvamos a lo que dije recién. Esto es una obligación, no es facultad de que no, esto es una obligación, y es una obligación asumida y que es garante del Estado Nacional, porque el Estado Nacional es el garante del cumplimiento de todos los tratados internacionales. Entonces, porque no se cumple en Salta un tratado internacional, bueno, el gobierno nacional deberá también, y tiene sus mecanismos para ver que se cumpla, ¿sí? Entonces, no puede haber una escalada. Esa última apreciación. Excelente, porque es lo que se está que se está escuchando. Sí. Es lo que se debe hacer. Sí, es lo que hay que hacer, exactamente. Si queremos darle un cauce legal a esto, es lo que se debe hacer. Obviamente, lo recomendable es que esto se dirima entre las dos partes, es decir, entre patronal y los trabajadores, en este caso. Sería bueno que no entre la justicia porque, en definitiva, es un tercero que, si se quiere, también es parte del Estado, ¿no? Y ahí ya tenemos que empezar a ver el tema de la independencia de la justicia, porque no se puede ser juez y parte. Pero eso es otra discusión, Claro, eso es para otro programa. Otro programa, porque es bastante arduo también de explicar.